chicos, bienvenidos a Tixuz Autos. Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, Sergio, ¿cómo estás tú? También, gracias. Vamos hoy con precios. Sí, fíjate que nos lo han pedido, nos habíamos quedado en 200,000 pesos la última vez. Ajá. Entonces, ¿cómo ves si ahorita hacemos el brinco de 200 a 250,000? Está grande la lista. Es muy larga la lista, pero yo creo que no vale la pena recortarla. Es decir, hay muchos coches ahí, pero si hacemos, digamos, de 200 a 225... cualquier coche que tenga un aumento de precio de 500 pesos se puede brincar y salir y digamos la lista va a ser menos durable. Así que, mira, vamos a ella todo lo rápido que podamos ir, esas cosas raras de Linux. Voy a leer, estoy pensando aquí como norma, o sea, leer los que descartamos, los que están ahí, que ni siquiera voltea a ver. Eso está interesante. ¿Te late? Claro, pues está chingón. Olvídalos. Bueno, empezamos por el Aveo. Aveo LS automático con aire, olvídalo. Por Figo hatchback, olvídalo. Ajá. Nissan Note, olvídalo. Mitsubishi Mirage, olvídalo. Figo Sedán, para afuera. Yaris Sedán. Híjole, no tanto como para afuera, pero bueno, Attitude para afuera, Figo para afuera, Yaris Hatch para afuera, Aveo para afuera, otro Aveo, otro Figo, Palio, Attitude para afuera, Smart para afuera, Aveo para afuera, Ignis para afuera, y ese no es para afuera porque es malo, es para afuera porque es caro. Spark, lo mismo, Aveo para afuera, Figo para afuera. Cias, no, el Cias ahí hasta que medio aguanta. Mirage para afuera, Aveo para afuera, Attitude, etc. Hay muchas versiones del mismo coche aquí, como vemos. Avanza Premium para afuera, pero hay una Avanza que sí se queda, que es la Avanza Cargo. Esa sí es interesante para familia, no para carga, sí. Figo Sedán para afuera, a ver si hay algún otro que deba salir que no hayamos mencionado. Les vamos a poner la lista para que ellos estén viendo Sí, más o menos lo que tú estás viendo. Sí, claro. Y se den una idea. Claro. Y Smart 44 también lo ponía para afuera. Bueno, todos esos mencionados son coches que yo diría no entren ahí. O sea, algunos porque son malos, en el caso del Aveo. Otros porque, de hecho la mayoría, porque también el Figo me parece malo. La mayoría en función de que hay opciones mejores por el mismo precio. Y es de esas opciones mejores que vamos a hablar ahora de una manera más detenida. ¿Va? Mire, el primer coche que me aparece aquí en la lista, no sé por qué es ese, el primer por precio, ¿no? Está ordenado por precio. Sí, está ordenado por precio. 200,900 pesos, el Ibiza, 5 puertas, Reference. Muy buen coche el Ibiza, cambia este año, ya cambió en Europa, el nuevo se presenta en estos días en Ginebra, pero no sabemos cuándo va a llegar aquí. De todos modos es un buen coche. El Note, ¿por qué dije que el Note no? El Note no es un mal coche, pero el Fit, que es su rival directo, es tantas veces mejor que no tiene caso mirar el Note. El Mirage, el problema del Mirage y Attitude son el mismo coche. El Mirage es un Attitude hatchback o el Attitude es un Mirage Sedan, como lo quieras ver. De hecho, más bien el Attitude es un Mirage Sedan. Y no es que sean tan malos, pero de nuevo hay cosas mejores ahí. La economía de combustible no es la que la publicidad promete. Y igual podemos hacer un programa de eso, Lalo, o sea, cosas que la gente no debería creer en la publicidad, ¿no? Okay. Igual cóbrenos eso. Fiat Uno Sporting. El Uno es un buen producto, pero no me parece que valga la pena arriba de 200,000 pesos. Entonces no me iría por el Sporting, me iría por la versión Way, que cuesta menos de 200,000 pesos. El Kia Rio Hatchback L. Tiene solo 2 bolsas de aire, es muy triste que haya una versión con solo 2 bolsas, pero aún con solo 2 bolsas, es un coche
digno, mejor que la mayoría de los que están ahí, y sigue siendo una muy buena opción, ¿no? El Gran Idea Sedán también es un buen coche, pero no compraría esa versión de arriba de 200,000 pesos. Lo mismo pasa con el Yaris. El Yaris es un coche durable, es un coche económico, es Toyota, tiene buena reventa, etc. Pero hay cosas mejores, es un coche muy viejo en concepción. ¿Cómo que viejo? Se acaba de cambiar. Bueno, si me pongo yo una ropa nueva, ¿me voy a hacer nuevo? Si me compro yo, voy a una tiendita, me compro una ropa así bien juvenil, me voy a tener 20 años menos, ¿no? ¿Verdad? Pues es lo mismo con ese coche, ¿no? O sea, estaría padre eso, ¿no? Entonces nomás lo disfrazan. Que nos compráramos una ropa nueva y quitáramos 10, 15 años de eso. ¿Sabes cómo te los puedes quitar? ¿Sí? Con una cartera así llena de billetes. Mágicamente se te desaparecen las arrugas, se te desaparecen los defectos. Sí, me acuerdo de mucho y lo uso con mucha frecuencia, la máxima de tu papá, de los viejos le dan a las muchachas asco y dinero. Bueno, sí, son las únicas cosas que pueden dar. Tida Sedán, buen coche, no compraría la versión de arriba de 200,000, la veo malo. Swift, también buen coche, y ese sí ya vale más de 200, ya es un coche a considerar ahí. El Cross-Up tampoco, o sea, buen auto, pero más de 200,000 pesos no, compre versiones inferiores. Rio Sedán LX, ese es probablemente el más recomendado de los coches ahí, pero todavía es modelo 2016, entonces el 17 va a salir por ahí de mayo, pero ese Rio sigue siendo bastante buen producto. Más bien va a salir el modelo 2018, no 17. El que está ahí es 17. Fiesta, muy bueno siempre y cuando sea manual. La caja automática es latosa. Vento, muy bueno. De los mejores de segmento también. Palio, Sporting, otro buen coche, pero que queda por debajo de la mayoría. Attitude, ya lo comenté. Smart 44, no gracias. Smart es muy latoso, caro de mantener, poco práctico, etc. Honda Fit Cool, de los mejores de segmento. Sería incluso mejor que el Kia Rio si tuviera el mismo nivel de seguridad del Kia. March SR Navi, también buen producto. Aveo no. Versa, muy buen producto, en especial el manual. ¿Por qué no el automático? Es una caja automática de 4 y gasta mucha gasolina el Versa con esa caja. Con el manual ya es un coche económico. Note, no. Spark, de nuevo, buen coche, pero es un coche caro. O sea, un Fit es muy superior, un Rio es muy superior, el Fiesta es muy superior. O sea, todos esos coches no pueden costar menos que un Spark, ¿sabes? No deberían costar menos que un Spark, porque el Spark no tiene las cualidades suficientes para estar por arriba de eso, en mi opinión, obviamente, ¿no? Sonic, lo mismo. Entonces, un coche que hay cosas mucho mejores que el Tida, el Ciaz, el Swift, perdón, no el Tida, el Toledo, ¿no? El Ciaz es mejor, el 301 es mejor, etc., ¿no? Swift, ya dije, buen coche. Ciaz, ese precio del Ciaz es razonable, el Suzuki Ciaz con ese precio es razonable, además no es un coche rápido, tiene muchos ruidos interiores, pero no es un coche malo. El Peugeot 301 HDI es el mejor, en mi opinión, para Uber. Entiendo que mucha gente reclama, y es válida la reclamación, hubo muchos problemas de amortiguadores delanteros en el Peugeot 301 diésel. Ese problema aparentemente ya está resuelto, entonces le daría, digamos, una nueva vuelta de confianza. Como sea, eso se resolvió en garantía. El problema era tan temprano que se resolvió en garantía, ¿no? Palio Adventure manual, muy buen producto también, sobre todo si quieres algo ya con alguna característica todoterreno en ese segmento. Ese Palio Adventure es uno de ellos. Sonic no, Honda Fit sí. Polo All Star, bueno también, pero me iría más por un Ibiza que por un Polo, por acabados.
Forte Sedán L. Es de nuevo, es un coche ya de la categoría superior, solo tiene 2 bolsas. Pero si quieres algo más de espacio, algo más de potencia, el Forte, digamos, sería tu elección ahí. Pena que solo tenga 2 bolsas, pero qué bien que esté un coche del segmento superior en ese rango de precio, ¿no? Fiesta, de nuevo manual, sí, muy bueno. Nissan chasis cabina, la mejor del segmento, ¿no? La NP300. Versa Advance automático, digo, no, es un buen coche, no se va a descomponer, pero gasta mucha gasolina. Yaris, ya platicamos. Vision Dual Logic, no. Dodge Vision no es un mal coche, pero manual. Dual Logic, no, olvídenlo. Vento Highline, buen coche. Smart Fortune, no. 301 Allure, incluso con gasolina es bueno. Ignis, pasa con el Ignis lo mismo que pasa con el Spark, por ejemplo, ¿no? Hay cosas mejores, con más potencia, por ese precio. Neon ST manual, no, esa versión del Neon no. De hecho, ninguna versión del Neon me parece que gane a sus rivales por precio. 208, buen producto, pero el mejor es el diésel. Smart, Rio Sedan EX, todavía el Rio interior. Volkswagen Jetta, solo si quieres tamaño, solo si quieres lámina por tu dinero. ¿No? O sea, es el que más lámina te da por tu dinero, pero no me parece un coche que valga la pena indicar en ese segmento. Fiesta, Swift, CrossFox, Ford, básicamente ya platicamos de todos lados. Entonces ahí, Diego, mi gran gallo en ese segmento es el Kia Rio 2018 hatchback automático. Ese ya tiene 6 bolsas de aire, es el más seguro, es un coche económico, mucha gente que reclama que pasan los topes. Peguen todos los topes. Me da cierta, no sé si risa o ternura, que la gente diga que los coches peguen los topes. ¿A qué velocidad pasarán en los topes, man? Es que a veces hay bardas, no son topes. Sí, pero aún así, si pasas despacito con un coche de distancia entre ejes chica, con un Kia Rio, está medio salvaje pegar. Pero bueno, ese es más alto que el anterior. Si el anterior pegaba, ese va a pegar menos, aceptando que se pegue, pues, ¿no? Entonces, ese, digamos, es mi gallo. El Fiesta también es un coche que tiene buena durabilidad, buen manejo, buena seguridad. El problema es la caja automática. Entonces, por el Fiesta yo me iría por la versión manual. Honda Fit, Seat Ibiza, Suzuki Ciaz, todos esos son coches interesantes y el Seat Toledo me parece un buen producto en ese segmento. Tengo muchas preguntas, a ver. Pero no te quiero interrumpir. Primero, estamos hablando de 200 a 250 mil pesos, ya nos dijiste el número 1 que es para ti, pero vamos a suponer, porque en este rango entran mucho las mujeres. Ajá. Y ya ves que las mujeres o no se les da o no les gusta mucho la transmisión manual. Ajá. ¿Cuál sería tu gallo en automático? Kia Rio. Kia Rio también. Sí. En automático. Sí. ¿Y en manual? Digamos para los hombres. Kia Rio. También. Sí. Ok. Son las dos mejores versiones en ese rango de precio. Yo lo que veo con el Kia Rio es que está un poquito chiquito. ¿Qué tal el Forte? Apareció ahí, me sorprendí. Sí, es manual, sí, y tiene solo 2 bolsas. Es una versión diseñada para flotillas. Pero eventualmente si llegas a un distribuidor aquí y lo quieres comprar, te lo van a vender, aunque no sea flotilla. Pero ya es mucho carro, ¿no? Para esa cantidad de lana. Sí, por eso es buen producto, ¿sí? Pero, por ejemplo, es menos seguro que el Kia Rio. O sea, estás comprando, como el Jetta, estás comprando lámina. Estás comprando cara. Ajá. Sí. Sí. Okay. Y hay gente que le gusta la lámina, ¿no? O sea, hay gente que, o sea, más metros de coches, más coches se ve más grande. ¡Ah, feo! Pues, ¿no dices que es para impresionar a los vecinos? ¿Algún complejo tendrán de tamaño que necesitan tener mucho carro grande? Tener más grande el coche. Sí, o la cochera para que o entre el coche también. Sí. No, bueno, entonces, de esos, ya dijiste, el Kia Rio, de cualquier manera. Gana en las dos versiones. Pero Rio LX. Vamos a suponer que yo no me gustan los Kia. Okay. ¿Cuál es mi segunda opción? Por Fiesta manual. Manual. ¿Y en automático? Y en automático. Ahí dijiste que ya no te gustaba. Sí, en automático. ¿Y el Versa tampoco te gusta? El Swift puede ser una opción en automático, ¿sí? El Honda Fit CVT puede ser una buena opción en automático también. Me iría por esos dos. El Swift y el Fit. Sedán automático, el Vento sería mi gallo ahí, sería el tercero.
El Vento. El Volkswagen Vento, sí. Entonces Kia, luego Honda y luego Volkswagen, ¿no? Sí. En ese orden. Sí. Pues está muy bien, no sé, ya tenía muchas preguntas, pero ya me las contestó casi todas. Sí. Bueno, Sergio, ¿Ya? pues amigos, Listo. nos vemos. Adiós. Gracias. Hola amigos, si te gustó el video dale like, comparte y suscríbete. Entra a Tixuz.com, ya que somos el portal de anuncios más completo. Tenemos disponibilidad en 34 países y en 8 idiomas diferentes. Además de que toda nuestra plataforma es muy sencilla de utilizar y lo mejor es que es totalmente gratis. Pero si no estás interesado en vender y lo que quieres es comprar, Tixuz te ayuda a encontrar lo que necesitas. Si pones alguna palabra clave en nuestro buscador, te dará varias opciones para que así encuentres lo que tanto buscabas. Si quieres ver más videos, dale click aquí.